Comienzo. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estén acompañando en esta nueva transmisión. Vamos a tener aquí en la parroquia de la Señora de la Asunción, la diócesis de Monterrey, no diría yo que es un nuevo servicio, sino un tiempito más con ustedes, aparte de las transmisiones de la misa, la hora santa que ya tenemos. Vamos a tener este tiempo los sábados. Trataremos de comenzar 5 y 15 minutos cada sábado. El pastor o el párroco, Padre Víctor Prado, tendrá un sábado y yo estaré un sábado. Entonces nos vamos a ir alternando para quizás compartir algunas cosas con ustedes, noticias de la parroquia o avisos. Ahora, por ejemplo, estaba diciendo que queremos agradecerles por el apoyo que han dado en este tiempo de la pandemia a la parroquia. Todos estamos celebrando la misa en la carpa y a veces había frío y ustedes han cooperado para comprar estos calentadores, ¿verdad? De fuego, calentones. Y cuando hizo calor, pues también lo hicieron para comprar un pequeño ventilador. Y los voluntarios decorando para las fiestas de la Navidad o colocando suficiente luz eléctrica para ver bien y leer bien durante las misas de los sábados 7 de la noche o domingos 7 de la noche. Y el apoyo que nos han dado para las celebraciones litúrgicas de funerales o bodas, quinceañeras, bautismos, todo afuera, mover sillas y guardarlas y todo eso. Ha sido un esfuerzo titánico de esta comunidad de fe liderada por el Padre Víctor y nosotros apoyándole con el diácono Salvador López. Queremos agradecer a este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que nos acompaña y al que acompañamos también, llevando la cruz, todos ayudándonos unos a otros en la música litúrgica, en la atención a los pobres, en la asistencia al pueblo, sobre todo los viernes también, que un grupo viene para ayudar con un poquito de alimentación a las familias que necesitan una caja con comida. La parroquia se ha involucrado en esto también. Y personalmente también quiero agradecer por el apoyo en donación en pequeñas cosas como mascarillas, como la que yo traigo puesta, es una donación de ustedes. Alguien trajo una caja con mascarillas y después alguien más trajo más. Y estamos agradecidos y pedimos que lo sigan haciendo. Necesitamos estas cajas con guantes porque hay que mover cosas y hay que tener guantes puestos. Nos donaron líquido para desinfectar las manos. Tenemos bastante, como 20 galones, y todo eso es una bendición que hemos recibido y compartimos con ustedes. La alegría de llevar este testimonio de Cristo también en medio de la pandemia. Hoy, como dije, vamos a comenzar este nuevo tiempo. Hoy voy a hablar un poquito de lo que viene, que es la cuaresma. La cuaresma, como saben ustedes, es uno de los tiempos de la liturgia. Hay un tiempo bastante largo que se llama tiempo ordinario. El color del tiempo ordinario es verde, la casulla, la estola, los manteles del altar. Y es tiempo para la catequesis. Cristo nos va catequizando, llamando a los discípulos, enseñándoles con las parábolas. Es tiempo de formación. Y después viene el tiempo de la preparación para la llegada del Señor, que se llama Adviento, tiempo de meditación, también de preparación, de conversión, y llega el tiempo de la Navidad, que es el tercer, bueno, como digo, el tiempo, el calendario litúrgico comienza con el tiempo de Adviento específicamente, antes de la Navidad. Después de la Navidad, después este pequeño tiempo de ordinario que se interrumpe por este nuevo que vamos a comenzar, la cuaresma, y después de la cuaresma vendrá el tiempo de la Pascua, tiempo de color blanco,
donde se celebra con mucha alegría los bautismos, el inicio de la nueva vida en los matrimonios, las bodas, también la vida con quinceañeras y todo eso. Entonces, ahora el tiempo de la cuaresma es un tiempo especial también para meditar en nuestra conversión, en nuestro camino de conversión al Señor. Y el tiempo de la cuaresma tiene como distintivo que los ornamentos son de color morado. Vamos a ver en las iglesias o donde celebremos la fe, quizá una cruz ahí plantada con una corona de espinas, porque el Señor fue crucificado y coronado con este símbolo del flagelo, ¿verdad? Lo torturaron con esta corona de espinas. Y también puede ver quizás unas rocas o piedras ahí junto a los altares o vasijas rotas que simbolizan la vida eterna. Recordemos que Jesús de Nazaret en su práctica religiosa era un judío. Y los judíos no reciben flores en el, ¿cómo se dice? El tiempo de luto o tiempo cuando alguien pues pasa a la casa del padre, ¿verdad? Um, porque la flor es efímera, como Jesús dice, hoy es y mañana la queman en el horno. La flor pasa, es pasajera, mientras que la roca, la piedra, pues es más perecedera, es símbolo de la vida eterna. Por eso es que se hace un honor a él poniendo estas rocas que son la base también, la base simbolizan la base de la fe. La fe está fundada en la roca, que es la fe que profesamos. Esos son los símbolos de la cuaresma. Y también vamos a hablar quizá el próximo sábado de lo que será el miércoles de ceniza y también de cómo hacer penitencia o algo así, ayuno y abstinencia, todo eso lo vamos a dejar para el próximo sábado. Hoy no solamente vamos a hacer una pequeña introducción. La cuaresma es como voy a seguir estos apuntes que tomé de la página de asiprensa.com y, y yo sé que algún teólogo ha escrito esto, pero yo lo voy a ir completando o me sirve como de guía nada más. El tiempo litúrgico de la cuaresma, tiempo de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Primera aseguración, tiempo de conversión. Yo diría con Jesús en el capítulo 13 del evangelista San Lucas, vienen unas personas y le cuentan que Herodes mandó a matar a unos galileos que estaban haciendo un sacrificio. Y Jesús dice, ¿ustedes creen que esos galileos eran malos y por eso murieron? Yo les digo que no. Pero si ustedes no se convierten, les pasará lo mismo. Es decir, sin la conversión hay muerte. Y las primeras traducciones de la Biblia decían en este versículo 3, si ustedes no hacen penitencia, perecerán de la misma forma. Entonces, dándole crédito a esto, yo digo que la penitencia que Jesús predica, pide y vive es diariamente, toda la vida, a partir del bautismo hasta el día en que Él nos llame. Toda nuestra vida ha de ser de penitencia, pero no tenemos que confundirnos con flagelo o ejercicios espirituales, sino que nuestra actitud ante la vida ha de ser distinta a la de los que no conocen a Dios. Hagan penitencia, dice ese texto. No dice un día u otro. Lo que pasa es que la iglesia entiende esto
Y, por ejemplo, el tiempo del Adviento también es tiempo de penitencia, pero se hace más énfasis en la alegría que viene la Navidad, viene el Príncipe de Paz, y esa penitencia es como el yugo suave del amor que Él nos pide, pero no deja de ser penitencia. Y el tiempo de aprendizaje, el tiempo de celebrar la fe, también es tiempo de penitencia. Toda la vida cristiana lo es. Y la iglesia lo reduce con más fuerza en tiempo de cuaresma por una razón especial. En el tiempo previo a la muerte de Jesús, en estos 40 días previos, eh, la iglesia resume ¿cómo se dice? La develación del misterio de Cristo. ¿Quién es Cristo para la iglesia? Cristo se va dando a conocer como Dios, y Dios se va dando a conocer a través de Jesucristo. Entonces, para entrar en el misterio de Dios tenemos que estar en paz con Él, tenemos que estar como amigos de Él. Y por lo tanto tenemos que dejar las cosas del pasado, cosas que nos alejaban de Dios. Tiempo de arrepentirnos de esos pecados en los que abandonamos al Señor. Tiempo para ser mejores en la vida cristiana. La cuaresma dura 40 días, comienza el miércoles de ceniza y termina el día jueves santo con la Eucaristía, que se conoce como comúnmente cuando el Señor lava los pies de los apóstoles, o la institución de la Eucaristía. Ahí comienza el triduo pascual, donde Jesús instituye la Eucaristía, muere y resucita. Entonces, con este inicio del triduo termina la cuaresma. A lo largo de este tiempo, sobre todo los domingos, hacemos un esfuerzo por recuperar ese seguimiento de Cristo, de ser mejores discípulos, de ser mejores creyentes, de ser mejores en la práctica del Evangelio. Como ya dije, el color litúrgico es el morado, significa tanto luto, pero también penitencia, reflexión, conversión espiritual y preparación para encontrar el renacer, la resurrección que va a ser simbolizado en la Pascua con el color blanco. Como dice este texto, la penitencia es una invitación a cambiar de vida. La iglesia nos invita a vivir ese camino de retorno con Cristo y hacia Cristo, escuchando su palabra, poniéndola en práctica y pidiéndole a Él que nos perfeccione en esa práctica, es decir, orando, compartiendo con los demás, haciendo el bien, lo que se llaman obras de caridad. Por lo tanto, la cuaresma es tiempo de perdón de Dios para nosotros y de nosotros para los demás. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Poner en práctica esos dos primeros mandamientos que Jesús contesta cuando le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes. Amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, pero también amar a los demás, porque ahí se demuestra que son hijos de nuestro Padre, y un papá no manda a pelear a los hijos, no manda a matar uno a otro, no le dice miéntele a tu hermano, no le dice hazle daño. Entonces eso es parte de nuestra conversión, nuestro retorno a Dios, amarlo a Él y amar a los demás. ¿Por qué esto tiene 40 días? Es un símbolo. No es que sea exactamente eso y el día 41 y a todo el mundo hacer lo que hacía anteriormente. Sería una mala práctica, una falsa penitencia. Como dije, Jesús dice, hagan penitencia, no dice cuándo ni cuántas, sino todos los días Él lo hacía diariamente, hablaba con su Padre, hacía oración, estaba siempre, como decimos, al pie del cañón. 40 días fue lo que
duró el diluvio, por ejemplo, el diluvio bíblico, que es un símbolo de reacomodo o renacer. El hombre tenía que hacerse de nuevo, Dios tuvo que hacerlo otra vez. Los que bajan del arca, ¿verdad? Ya es una familia nueva con la que se repuebla la humanidad, la tierra, una humanidad nueva. 400 años duró el pueblo de Israel como esclavo en Egipto y 40 años duró caminando entre Egipto y el actual Israel, una distancia que se hace hoy, ¿qué? 2 horas o algo, un día. Ellos duraron 40 días y 40 años, perdón, y 40 días duró el líder de ellos en una montaña haciendo oración por ese pueblo, por este pueblo, porque era un pueblo pecador, idólatra y mal educado, que se iban detrás de cualquier viento de doctrina. Y a ese pueblo había que hacerlo de nuevo. Por eso Moisés dura 40 días en ayuno y en oración en la montaña, y cuando baja viene transformado. La luz de Dios viene sobre su rostro y él trae una nueva forma de vivir que les propone a ellos. Y esa nueva forma de vida es el decálogo, los 10 mandamientos. Elías, el gran profeta refundador de esta religión ya vista del pueblo de Israel, también pasa 40 días en el Horeb, en el Monte Santo, purificándose, porque él es el símbolo del pueblo que ha desertado de las líneas del amor, que ha traicionado a Dios. Entonces el líder se purifica como símbolo de purificación de su pueblo. El número 4 en la Biblia es el símbolo del universo, como norte, sur, este, oeste, ¿verdad? El número 4 seguido de 0 es la totalidad de cosas que hay en el universo. El universo es criatura, es creado, es finito, pero el hombre se aferra a ese universo, se aferra a la criatura, no a su creador, y por lo tanto debe de superarlo. Jesús lo supera, Moisés lo supera, Elías lo supera. Y sobre todo Jesús de Nazaret, al superarlo en los 40 días antes de comenzar a predicar, vence al enemigo, lo vence para siempre. Le dice: no tientes al Señor tu Dios. Lo derrota. Debemos de vencer lo material y saber que pertenecemos a la patria celestial, como diría San Pablo. La práctica de la cuaresma comenzó ya con un calendario, y después de los 2, 3 siglos de existencia del cristianismo, pero en los primeros tiempos la iglesia primitiva hacía penitencia diariamente. Ahora nosotros podemos ver cómo nuestra parroquia, nuestra diócesis vive en un mundo del siglo XXI y debemos de buscar las maneras de vivir la cuaresma. ¿Cómo vivir la cuaresma en este tiempo que nos toca a nosotros? Durante este tiempo especial de purificación contamos con una serie de cosas que podemos hacer. Primero, vida de oración. ¿Es difícil seguir la misa por internet? Lo es, claro que sí. Es difícil estar en misa guardando la distancia. Es difícil buscar un tiempo para rezar en la iglesia porque a veces está incluso acordonada, ¿verdad? No se puede entrar. Es difícil, pero la vida de oración es lo más importante. Buscar cómo concentrarse y acompañar a la comunidad de fe durante toda la misa, a pesar de la distancia con el internet, ya es una gran penitencia, es una cruz para ustedes, y me siento orgulloso de ustedes porque lo hacen. Así lo hizo Santa María, dijo: hágase en mí, esta es tu voluntad, Lucas 1:38. Y cuando ella lo dice,
no es por ella solamente, es por ustedes y por mí. Esto es lo que nos toca. Y en esto hacemos oración siempre. Debemos intensificar la práctica de escuchar la palabra, de escuchar sobre todo el Santo Evangelio, qué nos dice, por qué lo dice, qué está diciendo aquí y ahora. Meditarlo, es decir, qué te impactó, qué te impactó más de la lectura de la misa, cuál de esas lecturas, sobre todo el Evangelio. Deja que Dios te hable. Y si puede leer esa palabra en su casa, todas las parroquias tienen folletos o ya están las lecturas en unos libritos eh, o directamente con los salmos, con la Biblia, puede leer una porción de la palabra y meditarlo. La frecuencia a los sacramentos, sobre todo la reconciliación, la confesión y la misa. Nosotros tenemos misa diariamente a las 8 de la mañana, los jueves también a las 7 de la noche. Tenemos la hora santa y ahora es todavía, diría yo, una penitencia doble porque a veces hay mucho frío y todo y cuando ustedes lo hacen, Dios está más complacido, más alegre con ustedes. Dios no los está castigando y yo he visto aquí a los hermanos de la comunidad, sobre todo la otra vez que llovía y corría el agua por el estacionamiento, muchos de ellos de rodillas. ¿Por qué? Porque ellos querían, porque ellos sentían que eso era una acción de amor, no de castigo. Y alguna vez yo les dije, no tienen que ponerse de rodillas durante la plegaria, pero yo no les impongo que lo hagan o que no lo hagan. Ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren, porque aman al Señor. Lo hacen con una alegría y con una espiritualidad eh, tremenda, envidiable diría yo. Y esa asistencia a la Eucaristía está venciendo a esta pandemia. Y me dio mucho gusto que nuestros líderes se reunieron hace unos 8 días decían ellos, nunca nos hemos sentido tan seguros como cuando estamos en la iglesia. Y la iglesia, a lo que ellos se refieren, pues es el estacionamiento ahí con una carpa. La iglesia somos nosotros y nunca nos hemos sentido tan seguros como saber que somos el cuerpo de Cristo y eso es una alegría. También el sacramento de la reconciliación. Ustedes pueden simplemente llamar al sacerdote, decir que van a llegar y les atendemos, les esperamos. Tenemos un espacio guardando la distancia para escucharles en su confesión. Tenemos otras prácticas cuaresmales como tal vez en otras parroquias si nos ven pueden organizar un Vía Crucis, una pequeña conversación por internet, quedarse un momento antes de la misa o después junto al altar. Nosotros no lo tenemos porque nos desinvestamos y tenemos que salir, no nos podemos quedar después de misa, pero sí durante los jueves una hora santa con el pastor, con el diácono. eh, yo tengo la Eucaristía inmediatamente después y podemos hacer esto. De esto vamos a hablar el próximo sábado, sobre todo, ahora solo quiero... ¿En qué he ofendido a los demás? Porque pedirle perdón a Dios va a ser también pedirle perdón y compartir ese perdón como los demás. Estas son palabras del Padre Víctor. Yo las he escuchado con mucha, ¿cómo se llama? Humildad y dedicación. Pedirle perdón a Dios es estar abierto del corazón, dice él, para compartir ese perdón con los demás. Y tiene toda la razón. ¿Cómo voy a pedir perdón yo al Señor y no voy a perdonarles a ustedes o ustedes a mí? Y ese perdón no, es solamente, no quiere decir abrazos, porque como estamos en la pandemia, ¿verdad? No nos abrazamos, sino que ese abrazo sale del alma. Es una reconciliación espiritual total. Es saber que los demás son como yo, que están en la lucha. Vamos a luchar para cambiar, porque no somos perfectos.
Yo tengo 20 defectos o 30. Y si quiero combatirlos todos de una vez, fracaso. Entonces voy a buscar el más grande y voy a trabajar en ese defecto. Tal vez sea la impuntualidad, tal vez sea el que no dejo que los demás sean eh, expresivos, tal vez sea el que yo hago la voluntad siempre y no mi esposo o mi esposa o mis hijos o mi padre. ¿Cuál es tu defecto? Antes que otros te lo digan, te lo dice tu conciencia y vamos a luchar haciendo un propósito de enmienda diario y revisión diaria. Hacer sacrificios durante la cuaresma es importante. ¿Cuál es el sacrificio más grande? Al menos el que yo he visto en la Biblia es este. Yo me levantaré, volveré junto a mi Padre. ¿Quién hace eso? El Hijo pródigo. Estoy hablando de sacrificio de nosotros hacia Dios, no de que Él hizo en la cruz por nosotros, para no engañarnos, ¿verdad? O confundirnos. El sacrificio más grande es el de Cristo, claro que sí. Estoy hablando de sacrificio nuestro. El de nuestra parte, el ejemplo del Hijo pródigo. Yo me levantaré, volveré junto a mi Padre. Hay que hacer un esfuerzo, reconocer que hemos caído y que en adelante queremos hacer algo bueno. Es decir, sacrificio, según el latín antiguo, dice que significa hacer algo sagrado. Eso es sacrificarse. Es decir, un cambio de vida. Antes hacía lo que era malo y ahora voy a empezar a intentar hacer el bien. Un sacrificio es hacer cosas sagradas. Es decir, ofrecer nuestra vida a Dios. Cosas sagradas, es decir, volver a hacer cosas que construyen la familia, que construyen el amor, que construyen la patria, que construyen la iglesia. El que roba, miente o vende drogas, esto no está haciendo cosas sagradas, está haciendo cosas paganas, cosas que destruyen la vida del amor. Entonces vamos a hacer el sacrificio de convertirnos, volver al Señor. Hacer oración es importante. ¿Y cuál es la oración que debemos hacer? Simplemente empezar a perseverar quiere decir empezar a poner en práctica las palabras que Jesús nos ha enseñado. Cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Es decir, no es mi Padre, no es propiedad privada, es nuestro. Tiene otros hijos, pues, y esos son mis hermanos. Y ellos tienen necesidad del pan que es la palabra y del pan que es la tortilla, el taco, y yo voy a compartir ese perdón y ese pan. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, mi vida tiene que ser de santificar a Dios, poner en práctica esa oración de Jesús, decirle a Él, perdónanos porque nosotros ya nos perdonamos. Es decir, cuando yo lo rezo, estoy diciendo como nosotros perdonamos, es decir, como yo me comprometí a perdonar y lo estoy haciendo. Es decir, no le puedo echar mentiras a Dios. No puedo mentirle porque me estoy mintiendo a mí mismo. Eso es perseverar. Eso es orar. Yo espero que nos sigamos reuniendo. Las misas siguen igual aquí en la parroquia, domingos cada 2 horas, 7 de la mañana, 9, 11 y 1, y en la tarde a las 5 y a las 7.